Muy buenas noches y bienvenidos al debate. Pasan en estos momentos 16 minutos de las 10 de la noche. Estamos en directo aquí en Popular Televisión, como hacemos habitualmente todos los jueves. Hace unos años, 4 aproximadamente, hablábamos en los medios de comunicación, en los foros políticos, en la calle, con frecuencia de grandes infraestructuras para la región de Murcia. Y lo hacíamos con urgencia y con exigencia. Hablábamos del macropuerto del Gorguel o del corredor mediterráneo que queríamos que pasara por la región de Murcia. Hablábamos también de la llegada del AVE y además soterrando las vías en el Carmen. Hablábamos del aeropuerto de Corbera. Ahora, pasados estos años, en lugar de avanzar, debido a la situación en la que nos encontramos, la realidad de estos proyectos, de estas grandes infraestructuras, es muy distinta. Pero tiene sentido seguir hablando de todo ello con urgencia y con exigencia. Si lo hiciéramos, seguiríamos queriendo estar por encima de nuestras posibilidades, viviendo por encima de nuestras posibilidades, y por tanto es una equivocación y hay que replanteárselo todo. O muy al contrario, no debemos renunciar a esos proyectos porque nos deben ayudar a salir de la crisis y luego mantenernos fuera de ella. Es lo que queremos analizar aquí esta noche y lo vamos a hacer además con dos personas que acaban de llegar, y se lo agradezco enormemente, hace tan solo unas horas, un rato de Madrid, del Congreso de los Diputados, dos políticos trabajando con el resto de compañeros en el Congreso, que pertenecen a eso que a veces se habla de la clase política y que muchas veces sus integrantes no quieren que así se denomine, entre otras cosas que está francamente mal vista por parte de los ciudadanos, hasta el punto de que el último barómetro del CIS no hacía sino confirmar lo que ya se venía diciendo, ¿no? Si salieran adelante estos proyectos, ¿mejoraría esa percepción o no tiene nada que ver con esto? Lo queremos analizar esta noche ante todos ustedes para que conozcan la opinión de Andrés Ayala, diputado del Partido Popular, portavoz en la Comisión de Fomento en el Congreso. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por invitarme. Gracias, encantado, y se lo agradezco que haya cogido ese avión, haya llegado a tiempo, prácticamente casi sin pasar por casa, para estar aquí en el debate. Bienvenido. Y también está con nosotros Pedro Saura, que es portavoz del Partido Socialista en la Comisión de Hacienda en el Congreso de los Diputados y que ha hecho ese mismo recorrido, martes, miércoles y hoy jueves también, hasta el mediodía en el Congreso de los Diputados, vuelo y llegada, prácticamente pasar por casa muy poquito y venir hasta el plató del debate. Bienvenido, buenas noches. Muchísimas gracias y muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Y nos acompaña el vicerrector de Relaciones Internacionales y de Comunicación de la casa a la que pertenece Popular Televisión, la Universidad Católica San Antonio de Murcia, Pablo Blesa. Encantado de tenerte con nosotros. Buenas noches, Antonio, gracias por invitarme y sobre todo por compartir esta velada con estos dos grandes debatientes y ponentes. Que Pablo lo que ha hecho ha sido bajarse del despacho hasta el estudio. Directamente. Muy bien, gracias Pablo por estar aquí. Yo hablaba, entre otras cosas, entre otros grandes proyectos, bueno, en general de los grandes proyectos, ¿no? Si en estos momentos, Pablo, es coherente plantearse que hay que ser exigente con los grandes proyectos, no renunciar a tener AVE y que sea soterrado, porque perderíamos el tren del futuro. Al aeropuerto, aunque pueda parecer a quien le ha dicho que es una locura en estos momentos, cuando en los comedores sociales hace falta dinero y cuando hay gente en paro y hay que crear puestos de trabajo. ¿Es una incongruencia o en absoluto es totalmente coherente? Creo que toca apuntar un par de cosas. La primera es que España es el 10º país del mundo, según una encuesta del año pasado en Davos, en infraestructuras. Esto es muy bueno para el país y también para la región de Murcia, porque eso atrae inversiones, atrae capital y habla de un país moderno. España ha hecho un esfuerzo ingente en infraestructuras desde que llegó la democracia y en especial en los últimos 10 años. Ahora, en ese contexto nacional, la región de Murcia ha quedado un poco atrás. No tiene aeropuerto, tiene unas líneas férreas malas, no tiene tren de alta velocidad, no está explotado su puerto, el puerto de Cartagena, con el Gorguel, tiene unas infraestructuras hidráulicas que no están mal, pero tiene un déficit clarísimo de inversiones. Y en este momento de crisis, y a pesar de la crisis y con la crisis, la región de Murcia tiene que seguir apretando el acelerador y exigiendo
que, como sucede con otras regiones colindantes, aquí llegue el AVE, aquí hay un aeropuerto, aquí se invierta en la zona portuaria y, por supuesto, ya es algo aprobado el corredor mediterráneo, que va a mover mercancías de toda Europa a través de España hasta llegar pues, a África. Es fundamental, afortunadamente está aprobado, las inversiones están ahí, es dinero europeo y va a llegar. No se puede levantar el pie del acelerador si no esta región, que tiene una pertinacia en ir por detrás, va a seguir siempre por detrás. Vamos a entrar picoteando, si me permiten, en alguno de estos proyectos y tener una visión global de todo ello. Por ejemplo, el aeropuerto, la verdad es que está de absoluta actualidad en estos momentos. Se oye de todo, desde que ya se rompen las relaciones con el consorcio Aeromur y que se va a sacar una nueva convocatoria, que esa convocatoria es absurda porque no va a haber empresas que estén dispuestas en la situación actual a entrar, a optar por el aeropuerto. Porque hay que cerrar San Javier, porque la situación económica es distinta, si se cumple o no se cumple. Hay quien lleva todo lo contrario y que dice que en cualquier caso es una barbaridad el aeropuerto en sí mismo, como concepto. ¿Qué puede pasar con el aeropuerto a corto o medio plazo, señora Ayala? Bueno, yo, primero buenas noches, ya lo he dicho antes, y me gustaría también hacer alguna precisión. Si luego vamos a entrar en temas de infraestructuras concretos, pues lo iré haciendo. Vamos a ver, pero sí quiero decir algo. Es decir, el puerto de Cartagena tiene una situación en cuanto a los puertos españoles magnífica y está creciendo en tráficos un montón. El Gorguel es una apuesta que es de las que no se ha paralizado, es decir, tiene una proyección en el tiempo que es más larga que otras porque está previsto que se haga con financiación privada y por lo tanto ahí hay una declaración de impacto ambiental, hay una consolidación de las propias inversiones y de las expectativas de los tráficos que se van a generar que hace que ese proyecto vaya más despacio, pero en principio el puerto de Cartagena es más, ahora mismo es el puerto más importante de graneles de todas las autoridades portuarias y bueno, y tiene una economía saneadísima, dicho sea, bueno, pues para alegrarnos que hay una gestión pública en una infraestructura que funciona muy bien. Pero si tenemos que hablar del aeropuerto, yo creo que hay que hacer también alguna precisión. Sobre todo también tenemos que hacer un análisis, desgraciadamente, dinámico y en la situación en que nos encontramos. Nosotros tenemos un aeropuerto que es el que nutre a la región de Murcia, que es San Javier. Es un aeropuerto que no tenía prácticamente servicios en el año 95 y que, por ejemplo, la compañía Air Nostrum se estrenó en su andadura precisamente en el convenio que permitió que San Javier hiciera vuelos directos con Madrid. Siempre San Javier ha tenido una limitación importantísima, que es la compatibilidad con el uso militar y además el cierre de la ventana horaria de la mañana, que es lo que impide que haya rotaciones, que es de lo que se nutre la aviación civil hoy en día y la que lo hace rentable es poder tener muchas rotaciones. Por lo tanto, hacía falta ese nuevo aeropuerto. Ese nuevo aeropuerto estaba decidido, diseñado y convocado desde hace mucho tiempo. Y el aeropuerto está terminado. ¿Qué pasa ahora? Bueno, pues ha pasado. Yo no quisiera que empezáramos con la culpa la tiene Pepito, Juanito, Zutanito y fundamentalmente no la tienen los partidos políticos. Yo creo que aquí, bueno, podemos, si queremos escarbar, escarbaremos y al final sacaremos responsabilidades sin ninguna duda. Yo podría empezar, pero no quiero hacerlo. Pero lo que sí es cierto es que hemos tenido la desgracia de que nos encontramos con el aeropuerto en el peor terminado y pudiendo funcionar en el peor momento de la crisis, en el momento en que bueno, el propio aeropuerto de San Javier ha caído de 2 millones de pasajeros a no llega a 1, y que evidentemente lo que no se planteaba en un principio o se planteaba como una competencia natural y que el propio mercado iría decantando, que era que uno pudiera estar funcionando con independencia de que el otro funcionara o no, porque el otro tenía sus limitaciones, pues parece que es imprescindible que se cierre el de San Javier. En eso hemos estado de acuerdo todos, por mi situación de portavoz de Fomento, que no solamente lo estoy siendo en esta legislatura, sino también en la anterior, pues el ministro Blanco
firmó un primer protocolo de que el uso civil de San Javier terminara cuando se abriera Corbera. Y también, evidentemente, el nuevo gobierno pues ha mantenido las decisiones estatales porque esas no se cambian. ¿Por qué no se abre y por qué nos quejamos de esta manera? Pues no se abre pues porque no se ha llegado a cerrar un acuerdo ni con el cierre de San Javier, ni tampoco la concesionaria ha cumplido, pues ha seguido andando los pasos para cumplir sus obligaciones, que era haber abierto San Javier en julio del año pasado. Y por lo tanto estamos ahora mismo en una situación en la que si lo analizamos pues en la foto fija de hoy, pues la verdad es que no tiene ninguna gracia, está mal. Ahora, yo creo que eso se debe solucionar. No hay ningún problema de que un aeropuerto como el de San Javier, si la concesionaria finalmente pierde la concesión, se pueda explotar porque está construido. Corbera. El de Corbera, perdón, he dicho San Javier, pues me he equivocado. El de Corbera está construido, está terminado, va a ser propiedad de la comunidad autónoma porque no solamente por la pérdida de la concesión que lleva el rescate de la misma, sino porque hay ahí una responsabilidad financiera con el aval que se hizo que hace que el aeropuerto esté ya dispuesto para funcionar y por lo tanto el nuevo operador no va a tener que hacer una inversión inicial importante, sino que tendrá que pagar su canon y evidentemente es fácil. Y luego que además la región de Murcia evidentemente tiene una masa crítica, tiene músculo de atractivo de pasajeros suficiente como para darle vida al aeropuerto de Corbera y que crezca. Yo creo que saldremos de la crisis más pronto que tarde, aunque evidentemente siempre nos parece que vamos despacio, y por lo tanto tendrá perfecta viabilidad. Irrenunciable por parte de Andrés Ayala, no sé si Pedro Saura también lo considera, y bueno, la situación que está ahora mismo, ¿cuál es, cómo ve el problema, cómo ve la solución y esa amenaza de la ejecución de la bala de 200 millones de euros? Bueno, a mí el asunto me preocupa bastante, porque efectivamente hay un aval que pesa sobre los ciudadanos de la región de Murcia de 200 millones de euros y toda la inversión y todos los gastos que ya ha hecho la comunidad autónoma de accesos al aeropuerto. Yo le veo la concepción del aeropuerto, que efectivamente hemos estado de acuerdo en que efectivamente esta región necesitaba un aeropuerto, no dos, uno, dos no, uno. Yo le veo dos problemas y probablemente haya habido dos errores. El primero es que AENA tendría que haber estado desde el principio del proyecto en el proyecto. Es decir, esto es muy importante, muy importante. Bueno, al principio se nos dijo, no hay problema porque hay pasajeros, hay demanda, en todo caso ya entrará AENA en algún momento. Este es un problema. Ahora mismo AENA pues no le interesa, básicamente no le interesa entrar en el proyecto. Claro, eso es muy preocupante, muy preocupante. El segundo problema, a mi juicio, el segundo error, es el aval. Es decir, que la comunidad autónoma en un momento decidiera avalar en 200 millones de euros esta operación. Claro, al final, si se rescata como si finalmente se ejecuta el aval, en ambos casos eso es déficit de la comunidad autónoma y eso es deuda de la comunidad autónoma. Y eso quien lo paga son los murcianos y las murcianas. Esta es la realidad. Es decir, dicho de otra manera, vamos a tener más recortes, menos inversión pública, menos financiación de la PYME, porque la comunidad autónoma no podrá hacerlo, y más recortes sociales, porque tú le metes de golpe, en un solo año, en 2013, 200 millones de euros. Es decir, prácticamente un punto del PIB regional, es decir, que nuestro déficit, que ya es alto el de la comunidad autónoma, en este año un punto. Tanto, insisto, Pedro, tanto, no es tanto, así solamente termino, sí, termino el razonamiento. Es así, porque finalmente el aeropuerto es de la región de Murcia, de la comunidad autónoma, la concesión no, es el aeropuerto. Lógicamente, si la concesión se vuelve a retrotraer a la comunidad autónoma, esos son 200 millones de déficit. Si el aval se ejecuta, son 200 millones de déficit. ¿Y llega a este punto, usted qué haría? No, en este punto, lo que nos dijo
el gobierno regional, lo que nos dijo Valcárcel, es que él era una persona muy influyente en el gobierno de España e iba a convencer a AENA para que, bueno, a AENA, a la ministra de Fomento, primero al presidente del gobierno, a la ministra de Fomento, para que AENA entrara. Y yo creo que lo que tiene que hacer el presidente de la Comunidad Autónoma es cumplir su promesa con los murcianos, es decir, convencer a la ministra, porque yo creo que la ministra, no lo sé, AENA desde luego no quiere, no le interesa, por muchas razones, no le interesa seguir en San Javier. Y esta es la realidad. Pablo, no sé si el ciudadano puede entender cuando hablan los políticos de qué hablamos. Yo creo que no, que hablan de AENA, hablan de datos, hablan de cifras. Aquí hay un problema de coordinación y hay un problema de ilusión excesiva u optimismo. Y el problema de coordinación está en que hay un aeropuerto a 35 kilómetros de aquí, que es San Javier, que tiene uso civil y uso militar y que gestiona el actor fundamental del tráfico aéreo en España, que se llama AENA, que es una empresa pública que depende del Ministerio de Fomento. Esa empresa pública ha invertido desde 2004 a 2011 70 millones de euros en hacer viable el aeropuerto en el lado civil de San Javier. Al mismo tiempo, por esa época, se hizo una cesión, se abrió una convocatoria para acceder a un ente privado compuesto de 7 miembros que hiciesen un aeropuerto internacional privado en Corbera. Eso está muy bien, porque la idea era, cómo no, transferir el 1,5 millones de pasajeros que pasaban por San Javier a Corbera. ¿Qué ha ocurrido? Que a pesar de que en 2011 el gobierno regional firmó un acuerdo con Fomento para que eso sucediese, AENA quiere recuperar sus 70 millones. ¿Qué ha ocurrido? Que como no ha ocurrido que se cierre San Javier, el consorcio que ha creado el aeropuerto de Corbera no quiere ponerlo en marcha, porque entiende que va a tener pérdidas. Pero ese consorcio le han ocurrido 3 cosas. Primero, ha invertido 50 millones. Si la comunidad autónoma se queda con el aeropuerto, quiere que se lo devuelvan los 50 millones. El aeropuerto ha costado 260 millones. En segundo lugar, ese consorcio contaba con 7 miembros. Resulta que solo quedan 4. En tercer lugar, el líder del consorcio era SACIR. Resulta que el presidente de SACIR era murciano. Ahora ya no es murciano. Y por otra parte, aquellos bancos que dieron un crédito mancomunado, alguno de ellos, que fue avalado por la comunidad autónoma, como bien dice Pedro, algunos de ellos quieren recuperar su dinero y ejecutar el aval, que ese aval efectivamente está concedido, está avalado por la comunidad autónoma. ¿Qué quiere la comunidad autónoma? No quiere que el aval se ejecute, no quiere que los 200 millones de euros vayan a engrosar las listas del déficit. Quiere que el aeropuerto funcione, no quiere pagar los 50 millones al consorcio, y si el consorcio no pone en marcha el aeropuerto, va a buscar a otros que sí lo hagan. ¿Va a ser fácil encontrar a otros que sí lo hagan? No tan fácil. El proceso que ha abierto ahora mismo la comunidad autónoma va a ir a los juzgados, va a tardar unos 4 meses en poder abrir el nuevo periodo para rescindir al consorcio actual la gestión del aeropuerto y buscar, si acaso, a una nueva concesionaria. Y, entre tanto, ¿qué consecuencias tiene para nosotros aquí, para los murcianos? Que no va a haber aeropuerto a corto plazo. Ese es el principal problema. No, y los 200 millones de euros. Y potencialmente los 200 millones de euros. Vamos a ver, yo creo que está muy bien la información que nos pasa Pablo, pero hay algunas cuestiones ahí que se deben matizar. Vamos a ver, no han sido 70 millones los que se han invertido y sobre todo lo que se tiene que amortizar, lo que queda por amortizar es menos dinero. Ahí hay una discusión, es verdad que la hay. Yo he dicho que no quería profundizar, pero si tenemos que profundizar, vamos a ver. AENA, que es Aeropuertos y Navegación Aérea Española, que depende del Ministerio de Fomento, es verdad que Pedro también tiene razón, eso no es, o sea, no es muy proclive a cerrar San Javier. ¿Por qué? Pero no son por los 40 millones o los 50 o 70 o 32. Es porque ellos, a pesar de que el gobierno del Partido Socialista, a pesar de que el gobierno del Partido Popular habían dicho claramente que se debía iniciar un proceso de cerrar San Javier para abrir Corbera, ellos han seguido haciendo inversiones. Ahí hay una actuación quizá no del director general de AENA o presidente de AENA
no del presidente de AENA, pero sí de los demás, en los que, bueno, pues a lo mejor tendrían que dar alguna respuesta. Yo me obligo ya a decir estas cosas, porque claro, cuando parece que es que han estado invirtiendo desde el año 2004, mire usted, ¿por qué invirtió usted en el año... Del 2004 todavía podría ser, pero las inversiones que han hecho a partir de 2007, pues han sido unas inversiones que las hace AENA claramente en contra de una posición política compartida, no de un solo partido. Por lo tanto, ahí hay un tema que evidentemente está dificultando muchísimo la situación, que es la propia actuación de AENA. En segundo lugar, AENA está en un proceso en la que sus activos se tienen que mirar con lupa, y está bien hecho, porque está en un proceso de valoración expresa. No estoy yo tan de acuerdo en que, primero, el consorcio esté en esa situación que Pablo señala. Primero, pues porque si el consorcio no ha cumplido, y efectivamente no ha cumplido sus obligaciones, puede iniciarse un proceso de rescate en el que pierda la concesión. Al perder la concesión, está a disposición de la comunidad autónoma, que por cierto, Pedro, en ese mismo momento la comunidad autónoma entra en su activo las instalaciones por 260 millones de euros, entran en su activo, es verdad, ¿sí?, en su activo, que no lo tiene ahora mismo la comunidad no tiene en su haber, no tiene un aeropuerto. Pero el aeropuerto es de la comunidad autónoma. No, perdona. El aeropuerto es de la comunidad autónoma. Y tú y yo hemos hablado hoy de una economía especial como es la de las concesiones administrativas. El aeropuerto es una concesión de 25 años, sí, y por lo tanto los activos son concesionales. La comunidad autónoma lo tiene valorado en un euro. No tiene nada porque hasta que no se cumpliera el periodo concesional no sería comunidad. Y esto sí que aburre estos términos sí que aburren a los que nos estén escuchando. Por lo tanto, pero sí que es verdad que ahora mismo la comunidad autónoma en su activo entraría 260 millones de euros y tendría que responder de 200 de tal. Que evidentemente no es el mejor momento para responder de esos 200 millones, evidentemente. Pero vamos a poner a cada cosa en su lugar. Y evidentemente hay cuestiones que no le pueden afectar ni al gobierno de la región ni a la comunidad autónoma. O sea, que haya cambiado la composición accionarial de la concesionaria, pues es un problema privado y que no tiene trascendencia ni consecuencias públicas de ninguna naturaleza. Que el tema del préstamo, efectivamente hay un banco que no... el Banco Espíritu Santo, que no quiere, digamos, que es transformar ese préstamo en a más largo plazo de lo que está ahora mismo, pues también es verdad, pero hombre, ahí el consorcio bancario no tiene intención de ejecutar el aval. Por ahora. Y las negociaciones que se están haciendo, evidentemente, son unas negociaciones importantes, Pedro, pero que también están marcadas por algo que en el Partido Popular nos preocupa mucho, que es el cumplimiento de la legalidad, que es el cumplimiento de los derechos adquiridos de cada uno, que si AENA tiene que transformarse en operadora del aeropuerto de Corbera, tiene que ser con unas condiciones claras. Y por último, y con esto acabo, es fácil en este momento que haya nuevos operadores del aeropuerto, porque insisto que no tienen que hacer una gran inversión. Y hay en el mundo, o sea, vamos a ver, hay empresas españolas operando aeropuertos de todo el mundo. Está la propia AENA, que puede ser, que se puede ofrecer a operar, aunque si se ha rescatado. Por lo tanto, yo ahí creo que riesgo en que ese aeropuerto, hombre, que hay un plazo mínimo de 4 meses en los que no va a poder hacerse, por supuesto, pero que se va a poder operar en San Javier y que habrá más de una oferta, Corbera, tengo la manía de hablar de San Javier, Corbera, y que habrá más de una oferta, sin ninguna duda. No, pero no me voy a alargar tanto como Andrés en la exposición, quiero ir al grano. Vamos a ver, de una parte está la resolución del problema. La resolución del problema, tenemos un problema, la región tiene un problema. De otra parte está la responsabilidad política. Es que aquí es importante. Aquí un gobierno, un partido que gobierna en esta región 18 años, le dijo a la sociedad murciana, también a la oposición, también al Partido Socialista, que en esta región cabían inicialmente 2 aeropuertos.
cabían inicialmente dos aeropuertos. Déjame que yo te he respetado, Andrés, en tu uso de la palabra. Que cabían dos aeropuertos. Sí, ¿por qué digo esto? Porque en un primer momento al gobierno regional, a Valcárcel, al PP, no le preocupó que AENA no estuviera en el proyecto inicialmente. Y nos dijeron que había pasajeros para dos aeropuertos. Luego, cuando la cosa se fue complicando, entonces dijeron, no, AENA tiene que entrar en el proyecto, porque si no, no caben dos aeropuertos en la región de Murcia. Pero ahí hay una responsabilidad política, y esa responsabilidad es mayor, porque ¿por qué razón se avala a esta empresa en 200 millones de euros cuando la oposición en la Asamblea Regional avisamos? Esto es una ley de presupuestos de la comunidad autónoma, la oposición avisó. ¿Cómo se hace esto? Y ya voy a lo técnico, vamos a ver, no tenemos que mezclar, digamos, activo con el presupuesto. El activo no vale nada si el aeropuerto no funciona, no vale absolutamente nada, es un erial, por supuesto que sí, es un erial. Y estamos hablando del presupuesto, es decir, estamos hablando de los ingresos y de los gastos. Y en este momento el aval se convierte en un gasto no financiero, y forma parte del presupuesto. El activo es otra cosa. En todo caso va al balance, no al presupuesto. Pero en el balance, si esa inversión, ¿para qué la quieren los murcianos? Para ir allí a pasearse los sábados por la tarde y los domingos, para correr, es un sitio estupendo allí para correr, ¿qué es lo que hacen? Me han contado que hay muchos murcianos que se van allí pues a correr y a pasearse. Ese es el único valor. Oye, pero eso se podría hacer preparando pistas más baratas que 200 millones de euros, que entra directamente en el déficit. Pedro, no frivolicemos. Y por tanto, esta región se puede encontrar con dos aeropuertos y un aeropuerto que sea para que crezcan las brevemente, amapolas. porque quiero cambiar de tema. Sí, no, hombre, Pedro, yo creo que hay que ser un poquito serio. Es decir, es como todo, se decide construir el aeropuerto en unas perspectivas económicas, financieras muy distintas a las que nos encontramos hoy. ¿Y qué es lo que nos está pasando? Bueno, pues que pasamos del todo a la nada. Hoy hay que analizar que evidentemente hoy no se habría tomado la decisión de construir el aeropuerto. Eso es obvio. Pero Andrés, entonces, que tú me digas a mí que eso que dices tú es muy grave, porque no es muy grave. Perdón, no es muy grave. Un político ¿Qué pasa? Me estás interrumpiendo, Pedro. Un político que tenga visión de futuro tiene que ver las cosas. Claro, si no nos hubieran engañado tanto el gobierno del Partido Socialista con la situación financiera, no estaríamos aquí. Pedro, me obligas a que te diga lo que no quería decirte. No, en absoluto. Nadie podía prever que en este momento íbamos a estar como estamos. Nadie. Y cuando se toman las decisiones, pero del AVE, que hablamos ahora, de los aeropuertos, de carreteras de todo tipo, evidentemente, si me estás diciendo que es muy grave, pues oye, aplícate el cuento. Andrés. Quiero decirte que hay una situación en la cual hoy en día, yo te digo que hoy no habríamos empezado la construcción del aeropuerto, evidentemente. Pero es muy grave. Pero hay que analizar. No, como que es muy grave. Es muy grave. ¿Cómo que es muy grave? Que digas eso. ¿Pero qué me estás diciendo, Pedro? Porque nosotros ¿Pero dijimos, qué me estás diciendo, Pedro? hace muchos años dijimos que... O sea, me vas a decir tú eso es muy grave, que te hayas gastado 200 millones... ¿Qué digo? 200. No te has gastado 200 más de 200 millones de euros. Más de 200 millones de euros. Mira, y que Pedro, digas que ahora no harías el aeropuerto. Eso es un error. Empezarías un a error construir político el aeropuerto y económico en de gestión absoluto. Muy grave. Pedro, muy grave. Pedro, estás haciendo demagogia. No, que va, todo lo contrario. Estás haciendo demagogia. Todo lo contrario. Cuando se decide construir el aeropuerto, la situación económica y las perspectivas permitían construirlo con absoluta seguridad. Y hoy, oye, perdona. ¿Qué análisis se hace? Pedro, es un análisis mal hecho. Pedro, perdona, no es un análisis mal hecho, porque si quieres te recuerdo, lo sabes con vuestro proyecto, si quieres, o sea, te lo voy a recordar muchas cosas. Eso que me estás diciendo a mí, que está muy mal hecho, te lo tendrás tú que aplicar una vez detrás de otra, pero vamos, en un rosario de temas. Pero no, estamos hablando del aeropuerto. Dicho, de esta gestión, de la mala gestión, perdón, Antonio, y termino, de la mala gestión. Que no. Esta es Pedro, que responsabilidad exclusivamente del PP de la región de Murcia. Andrés, eso lo sabes tú. Pedro, sabes que no, pero bueno. Esta es vuestra responsabilidad. Voy a saltar de tema. Hemos tocado el tema del aeropuerto. Parece que el corredor ferroviario es irrenunciable, llega aquí y que tenemos que confiar plenamente en lo que debe ser la aportación para la región de Murcia. En cuanto a tema ferroviario, la región de Murcia lleva un atraso especial, no ha llegado el AVE. Y luego, por otra parte, en cuanto al tráfico de mercancías por tren,
España tiene un déficit grande. Por ejemplo, en España solo un 4% de todas las mercancías se transportan por vía férrea. En Europa es un 17%. Lo interesante es que la Unión Europea quiere crear este corredor, que no es que sea solo mediterráneo, ¿no? Hay que hacerle saber a la gente que ese corredor va a unir Estocolmo con Algeciras y va a pasar, obviamente, por la costa, por el Mediterráneo, y va a tener un punto en Cartagena y por Murcia. Para eso, la ministra ya ha comentado que tiene una inversión de 3.000 millones y ese proyecto ya no es que sea irrenunciable, es que es una realidad. Ha comenzado, no va a tener freno, es una realidad, es algo por lo que podemos directamente felicitarnos todos los españoles y también todos los que estamos sobre todo viviendo en lo que es la cara mediterránea. Entre otras cosas, aparte de las mercancías que pasen por la región de Murcia, digamos que vamos a pasar, lo que estamos hablando es que, por ejemplo, en el sector hortofrutícola es tan interesante como poder poner los productos de la región en mercados, frutos frescos, en mercados de muchos lugares de Europa, pues varios días antes, costes más económicos y que por tanto estamos hablando de algo estratégico. Cruza, ¿no?, toda Europa, como digo, hasta Estocolmo, pasa por Alemania, Luxemburgo, Francia, cruza toda Europa, por el centro Europa, hasta llegar a Estocolmo, que sabemos que es Suecia. Otra clave, y luego tenemos pendiente, parece que hay que renunciar o no hay que renunciar a que el AVE llegue, se soterren las vías o no, haya una parada. No sé si temporalmente en Dolores, eso ya es de personas, hablamos de personas. Yo creo que el debate sobre el AVE es un debate amplio, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que España va a ser dentro de muy poco el país con más kilómetros de AVE del mundo. Dentro de poco España tendrá 5.400 kilómetros de AVE, que será casi el triple que Alemania. Ahora mismo España tiene en proyecto de construcción casi 5 veces más kilómetros de AVE que Alemania. España ahora mismo tiene 2.000 kilómetros de AVE, Alemania tiene 700 kilómetros de AVE. España va a ser el país del mundo con más kilómetros de AVE. La pregunta es, ¿la inversión en el AVE va a ser productiva? ¿La inversión en el AVE, que es para mover fundamentalmente personas, va a tener una repercusión social o económica conmensurable al increíble gasto que supone el AVE? Ahora mismo en España el AVE solo mueve 16 millones de personas. Los aeropuertos mueven 187 millones de personas. Si queremos hacer paradas del AVE en todos y cada uno de los pueblos de España, ¿va a ser rentable el AVE? ¿Es útil el AVE? Es una pregunta que tiene una contestación política, otra económica y otra social. Vamos con la política, Pedro Saura. Mercancías y pasajeros. Bueno, por lo que decía Pablo ahora y al principio del programa, yo creo que la prioridad siempre tiene que ser la política económica en todas sus dimensiones y la política de empleo. Siempre tiene que ser así y no tenemos que perder la perspectiva. Efectivamente, en algún tiempo, en unos años, en muchos años, digamos, en los años en el que el ladrillo lo tapaba todo, pues hemos perdido la perspectiva. Y efectivamente, ahora que no hay tantos recursos, que hay menos recursos, hay que priorizar. Yo creo que hay que apostar por la política económica. Nosotros tenemos en la región un 30% de tasa de paro. Es decir, dice el BBVA que en el año 2013 la región de Murcia va a decrecer un menos 2,1, muy por encima del decrecimiento del conjunto de España. Es decir, que la prioridad tiene que ser siempre la política económica. Y en infraestructuras hay que priorizar. ¿Por qué? Las infraestructuras tienen un doble papel. Crean empleo, su inversión crea empleo, pero sobre todo, todavía quiero decir, lo más importante es el efecto que tiene sobre la productividad del conjunto de nuestra economía. En ese sentido, las mercancías, el corredor del Mediterráneo debería ser una prioridad para todos los españoles y para el gobierno. Yo tengo mis dudas, sinceramente, me gustaría estar equivocado, como en el tema del aeropuerto, me gustaría estar equivocado, pero me parece que no es una prioridad el tema de las mercancías para este gobierno. En el caso del Mediterráneo, debería serlo. Y en el caso del AVE, bueno, vamos a ver, la inversión del AVE, en una gran parte, la inversión que tiene que ver con la región de Murcia, está ya hecha, porque si no me equivoco, el AVE va a llegar este verano a Alicante, luego, en muy poco debería llegar a la región de Murcia. Lo que yo no sé es cuándo va a llegar a la región de Murcia. Había un compromiso por parte del anterior gobierno de que llegara en el año 2014 a la región de Murcia, pero en este momento no sé cuándo va a llegar. Y es importante porque va a haber dos puntos de la costa mediterránea, Valencia y Alicante, donde los madrileños llegan
al Mediterráneo, llegan a la playa, y sería muy interesante que cuanto antes llegaran a Murcia, sobre todo porque la inversión ya está hecha, es decir, estamos hablando de una zona de España donde hay población. Y el tema del soterramiento para nosotros también es importante, es muy importante porque estamos hablando de calidad de vida, estamos hablando en ese caso ya no solo de economía y de productividad, estamos hablando de personas que tienen, digamos, un entorno que no les va a, para muchos años, un entorno muy malo, muy pernicioso, muy negativo para muchos años. En ese sentido, Antonio y Pablo y Andrés, en ese sentido, lo que hizo el gobierno anterior es firmar un convenio con 3 administraciones, la administración central, la administración autonómica y la local. Un convenio en el que finalmente los ciudadanos estaban de acuerdo con ese convenio. Pero también es mi punto de vista, y creo que es lo que piensan los ciudadanos de la región, si no, pues Andrés me puede corregir, es que en este momento el PP de la región de Murcia quiere que se haga, que se soterre. Pero el gobierno de España no quiere soterrarlo, no quiere, el Ministerio de Fomento no quiere. La solución de la estación de los Dolores es para nosotros, queremos que sea provisional, pero el gobierno de España no quiere que sea provisional, quiere que sea la definitiva. Hablamos y por tanto, antes... eso, insisto, me preocupa. Prioridad, y es una prioridad porque estamos hablando de ciudadanos. Andrés, hablamos de sí. Mercancías y pasajeros. Sí, vamos a ver. Yo en primer lugar tengo que decir una cosa porque, claro, analizarlo, insisto, con la foto fijo de hoy es preocupante. Cuando el Partido Socialista llegó al poder, el año 2004, de aquella manera, se encontró con los presupuestos aprobados, los presupuestos aprobados y la dotación económica con la aplicación de fondos europeos para que en el año 2010 hubiera estado terminado el que entonces se denominaba Corredor Mediterráneo, que era el proyecto prioritario de la Quick Start europea, proyecto 13 y 19, hubiera estado terminado el AVE a Murcia, Lorca y Cartagena, igual que al resto de capitales españolas. 2010. Eso estaba... Pedro, no me interrumpas. No, Andrés, y una vía directa a Marte también. Pedro, ¿me quieres no interrumpir? Que a Marte también. No, a Marte no. Los presupuestos del año 2004 que os encontrasteis y no ejecutasteis, preveían ya una inversión importante para la región de Murcia. Y así, incluso los vuestros posteriores también, y no los habéis cumplido. Es decir, que si nosotros sumamos lo que el Partido Socialista ha dicho en la región de Murcia desde el 2004 hasta el 2011, que iba a invertir en Murcia y no lo ha hecho, son más de 1.000 millones de euros en obras ferroviarias e hidráulicas. Eso se puede demostrar y el jueves que viene venimos con los presupuestos de todos los años, aburriremos un poco, pero ahí estará. Por lo tanto, si se hubiera cumplido la programación hecha, en el 2010 estaría hecho y aquí no estaríamos discutiendo de lo que estamos discutiendo. Segunda cuestión, el corredor mediterráneo actual. ¿Cómo se puede decir que se duda de la voluntad del gobierno del Partido Popular cuando la ministra ha dado prioridad absoluta al corredor mediterráneo y estamos viendo que hay una garantía absoluta que llegue hasta Cartagena el corredor mediterráneo? Garantía absoluta, Pedro. Es decir, ¿cómo puedes decir eso cuando has visto la declaración de Castellón, cuando has visto los presupuestos, cómo se están ejecutando? Y luego, evidentemente, el atrevimiento de decir que está casi todo invertido en la región de Murcia para que llegue el AVE, ha dicho que se queda en Alicante. De Alicante a Murcia hay 70 y tantos kilómetros, y de Murcia a Cartagena otros tantos. Ahí el Partido Socialista no ha invertido un euro, jamás lo ha invertido. Y ahora se va a invertir porque vamos a conseguir que el AVE Corredor Mediterráneo llegue hasta Murcia y por la vía actual Corredor Mediterráneo de mercancías aprovechar para que lleguen los pasajeros a Cartagena. Por lo tanto, ahora, en circunstancias distintas, con una economía que no es la del año 2004, la voluntad del gobierno está clarísima. Entre otras cosas porque nosotros sí que nos creemos que deben de llegar los AVEs a vertebrar todas las capitales de España, porque en este momento tenemos una situación pues que es bastante desequilibrada. Entonces, dada esa situación, evidentemente que el soterramiento del AVE a la ciudad de Murcia es irrenunciable por todo el mundo. Pero, ¿qué decisión podemos tomar
cuando vemos evidentemente que no hay dinero? Porque, Pedro, tú me dirás dónde está ese dinero de los presupuestos que no os habéis gastado. Si ahora aparece, pues lo podremos invertir en la región de Murcia, pero lo habéis dicho que lo invertíais y no lo habéis invertido. Si te dicen, oye, ¿qué podemos hacer? ¿Que llegue el AVE a la región de Murcia? ¿O que no llegue el AVE a la región de Murcia porque como no tenemos dinero para soterrar, no va a llegar el AVE a la región de Murcia porque hay alguien que dice que si no es soterrado no llegue? Pues hombre, yo creo que el sentido común, el análisis de las circunstancias actuales nos obligan a pensar que llegue el AVE a Murcia lo primero, sin renunciar y sin perjudicar el soterramiento. ¿Eso cómo se hace? Eso se hace poniendo en la línea y sin desviarse ni un metro una estación provisional. Pedro, tan provisional como que sea el mínimo gasto y como que sea un andén con sus servicios mínimos y evidentemente sus condiciones mínimas para que pueda pararse. No es una estación provisional de Mentirijilla, no, es una estación provisional, porque además esa es la que permite precisamente que no se dude de que cuando la línea tenga que continuar se haga el soterramiento para la estación del Carmen. Lo que yo no puedo entender, Pedro, no puedo entender que a estas alturas haya alguien que todavía coja la bandera de manifestarse y decir que o viene soterrado o no viene de ninguna manera. Hombre, eso para algunos que se manifiestan y que no tienen otros conocimientos o tienen otra razón para manifestarse, pues me parece muy bien, pero personas con responsabilidad política que digamos que es preferible que no llegue el AVE a la región de Murcia, como he oído yo de alguna gente de tu partido, que no llegue si no es soterrado al Carmen, y si no que no venga nunca, pues oye chico, me parece que el AVE tiene que llegar a Murcia, tiene que llegar a Cartagena, tiene que llegar a Lorca y continuar para Almería, y cuando se pueda, oye, porque además no se está soterrando ahora mismo el AVE en ninguna capital de España. Y yo te invito a que veas lo que el señor Zapatero hizo en León y ha habido que paralizar, a que veas que lo que se había prometido en Granada y no se va a hacer, en la propia Alicante, no se va a inaugurar el 20 y tantos de junio el AVE a Alicante, y yo me alegro por los alicantinos, y tampoco se hace con el soterramiento que estaba previsto, porque es evidente que el Ministerio de Fomento tiene que hacer traviesas, líneas de ferroviarias para que lleguen los trenes. Y si hay dinero, como antes había, pues soterrar, por supuesto, por la calidad, porque tiene que ser así. Pero mientras tanto, pues habrá que ir a una solución provisional, mínimo en el gasto, que no impida en absoluto la continuación de la línea para su soterramiento y que nos permita comunicarnos por Madrid y por todo el corredor por la línea de tres cosas para ser rápido. La primera. Y te traeré los presupuestos, ¿eh? La primera. Que no te quepa la menor duda. Yo hoy me he traído un gráfico con la inversión licitada, no presupuestada, en los años del Partido Popular en la región de Murcia, y la inversión licitada, es decir, no presupuestada. La licitada es la ejecutada. Y lo que pone de manifiesto es que en los años del Partido Popular tenemos una inversión en la región de Murcia en estos años de 1.000 millones de euros, 1.000 millones entre el año 1997 y 2003, 1.000 millones de euros, y en los años 2005 y 2011 la inversión es de 2.000 millones de euros. ¿Sabes lo que tenías que hacer, Pedro? En lugar de traer barras, decir cuáles son las obras. A ver, esa barra es muy gorda y tal. ¿Dónde están las...? No, pero vamos a coger una cámara y nos vamos a ver dónde están esas obras, porque las gráficas lo aguantan todo, ¿eh? Vámonos a ver las obras que habéis hecho en el Partido Socialista. Han tenido tres cosas. Podemos hablar de obras. En primer lugar, es decir, el gobierno socialista en la región de Murcia invirtió prácticamente el doble de lo que invirtió el Partido Popular en los años que gobernó este país. El doble, 1.000 millones frente a 2.000 millones de euros. Licitado, no presupuestado, porque Andrés me podrá decir, hombre, es que se puede presupuestar y luego no ejecutar. ¿Qué es lo que estamos hablando de licitado, el doble, el 100%, frente a 1.000 millones de euros, 2.000 millones de euros. Esa es la primera idea que quería transmitir. No es verdad, Pedro.
están ahí. No, pero está ahí, pero eso es una gráfica en el boletín oficial que para del Estado. empezar he visto que la empiezas en el año 97 Claro, en lugar del 95. Claro, porque tampoco meto el año, porque pongo años completos. Completos, años presupuestados por cada uno de los partidos. Vale, y luego vale. homogéneos, los mismos años, porque no podemos mezclar, Ha dicho digamos, los que más gobernó, años. ha dicho los años que gobernó pues el y los Partido Popular gobernó en el presupuestos. 95 también, ¿eh? Presupuesto, sí, pero presupuesto. El presupuesto, digamos, ideado por el Partido Popular fue en el año 1996. El del año 95 fue del Partido Socialista. El primero fue el del año 1996. Años completos, el doble. La segunda idea. Yo, Pues Andrés, el del 2004 era del Partido Popular, que lo sepas. Sí, pero el año 2005, Andrés, la vuelvo a enseñar. Estamos hablando Vale, si está muy del bien, año, si está del muy año, bien, pero estamos tenías que hablando haberte traído fotografías del de las año obras. el año 2000. No, que te tenías que haber traído 2005, fotografías que es de las el primer obras. presupuesto El problema del es que no Partido tiene Socialista. fotografías de las obras. El doble, Andrés. Fotografías El de las obras, doble. Pedro. El doble. En lugar de un papel, podemos una hablar. fotografía de Bueno, la obra. Podemos hablar. Tú has venido por una obra, el tercer carril del Puerto de la Cadena. El tercer carril del Puerto de la Cadena es una obra. Tú has venido esta noche, esta tarde por el tercer carril del Puerto de la Cadena. ¿Que lo adjudicó quién? No, pero es licitado. Licitado Y ejecutado por el Partido Socialista. Licitado por el Partido Popular. El doble. Licitado por el Partido Popular, Pedro. Ejecutado por el Partido Acabe, Socialista. por favor. La segunda idea. Yo, Andrés, me alegro mucho que nos digas a nosotros y por tanto a los murcianos, porque este programa lo ve mucha gente, que le digas a los murcianos, oye, lo de la estación de los Dolores es provisional, no es definitivo. Absolutamente. Y además que efectivamente se va a soterrar de acuerdo con lo que piden los vecinos. A mí digamos, oye, yo como murciano, como amigo tuyo que soy, me alegra muchísimo, Yo creo que el Partido Popular, no estoy aquí señalando, el Partido Popular tiene una oportunidad. Nosotros hemos presentado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados. Una proposición no de ley. Es un texto para decirle al gobierno, haga usted esto o haga aquello otro. El Partido Popular, en esa PNL, lo que decimos nosotros, proposición no de ley, para que nos entiendan todos los ciudadanos, lo que decimos es, punto número uno, hay que soterrar en lo que están pidiendo los vecinos y de acuerdo con el convenio firmado de las tres administraciones, porque es que ahí firmó el ayuntamiento y firmó la comunidad autónoma, claro, respetando el convenio. Respetando el convenio que el PSOE no cumplió. Perdona, porque en el 2006 lo podía haber cumplido. Termino. Ahora te convenio que el PSOE no cumplió. Ahora, Andrés, te contesto a eso. Vale, contéstame cuando quieras. Si te he dicho que iba a decir tres cosas y voy por la segunda. En la tercera te voy a contestar a eso. Fenomenal. Entonces, la segunda es que, como hemos presentado nosotros una iniciativa del Parlamento, pues nos vendría muy bien a los murcianos que el Partido Popular, que es el partido que sostiene al gobierno, que apoyara lo que estamos diciendo. Porque entonces, en fin, yo creo que los murcianos se quedan todavía más tranquilos. Por supuesto que con tu palabra se quedan tranquilos porque eres una persona respetable, una persona, digamos, apreciada por todos nosotros. Pero nos gustaría que el Partido Popular apoyara esa proposición no de ley, porque además los vecinos van a decir, los ciudadanos, oye, esto es exactamente, el gobierno quiere soterrar. La tercera idea es que ahí lo mucho o poco que se haya invertido, lo mucho o poco lo ha hecho el Partido Socialista. Lo mucho o poco. Antes de que llegara el Partido Socialista, antes del convenio, lo que había eran ciudadanos manifestándose. Cuando llegó el Partido Socialista, hubo un convenio y un compromiso con los ciudadanos. Se ha ido el Partido Socialista del gobierno y hay, de nuevo, manifestantes en las vías. Esta es la realidad. Lo mucho o poco. A unos le parecerá poco, a otros muy, muy, muy poco, pero lo mucho o poco lo ha hecho el Partido Socialista. Es decir, nada. Firmar un convenio. No. O sea, los vecinos... firmar un convenio. Eso es lo que ha hecho. O sea, el coste del papel y la tinta. No, tú que sabes de lo que... Es decir, un proyecto de esa magnitud no se inventa de un día para otro. Ese convenio se firmó, se ha estado modificando el Plan General Urbano de Murcia en relación a ese convenio, se creó una sociedad... La sociedad sí, pero antes. Se presupuestó, se ha trabajado en esa dirección, porque un proyecto de esa magnitud no se inventa. Se presupuestó, Pedro, y se puso dinero. El papel y la tinta. Lo mucho o poco lo ha hecho el Partido Socialista. Porque antes había manifestantes y cuando se fue el Partido Socialista,
han vuelto otra vez los manifestantes. Esta es la tercera cosa que quería decir. Pablo, quiero entrar en la última fase del programa. Yo decía al principio que tanto Andrés Ayala como Pedro Saura venían del Congreso de los Diputados, de estar trabajando en una serie de discusiones. Bueno, ha tenido mucho eco en estos días en los medios de comunicación, los debates que ha habido, luego las comisiones y demás. Pero eso es lo que se refleja, lo que luego reflejan las encuestas en los ciudadanos, es que hay una separación cada vez más importante entre lo que son los políticos, especialmente los políticos, tanto los que están en el gobierno, como quienes están en el partido mayoritario, como las instituciones, el Parlamento. Hay una falta de confianza de los ciudadanos. Yo oía una frase hace unos días de un político que decía que seguramente que los políticos no saben comunicar con el ciudadano. Hay un problema de comunicación hacia los ciudadanos o de recepción de lo que los ciudadanos le dicen a los políticos, que en definitiva son ciudadanos y vecinos nuestros y que están comprometidos con la causa pública y que quieren sacar adelante con puntos de vista ideológicos distintos, pero evidentemente quieren el bien común para todos los ciudadanos. ¿Qué pasa ahí? ¿Hasta qué punto es preocupante? Sí, hay un problema de confianza. Quiero decir que es un problema general, ¿no? En el sentido, ¿hasta qué punto es preocupante? Me gustaría. Hay un problema de confianza y es un problema realmente grave. Por ejemplo, yo aquí en la Universidad Católica esta semana tuve un encuentro con mis alumnos, hablamos de política, ninguno de ellos tiene intención de votar. Y en todo caso, aquellos que votaran ulteriormente, no lo harían a ninguno de los dos partidos aquí representados. Los partidos aquí representados, como se ha visto esta noche, a veces se enzarzan en debates mandarinescos sobre temas del pasado. Los ciudadanos tienen problemas reales y, como se ve, no siempre se le dan soluciones. Hoy en día hay un famoso politólogo que ha creado el término de castas extractivas, minorías extractivas. Entre ellos se incluyen a los políticos. En términos de extracción sabemos lo que es. Deducen en vez de sumar. Es un problema grave que tienen como profesionales las dos personas aquí representadas. Antes de comenzar el programa hemos visto cómo las intenciones de voto en los dos partidos mayoritarios en España, la columna vertebral del sistema democrático español, está cayendo. Está subiendo UPyD, está subiendo Izquierda Unida. No lo suficiente, porque lo que está creándose es una enorme bolsa de personas que no van a ir a votar, entre otros mis alumnos. Eso es tremendamente descorazonador para el futuro de la democracia y para el futuro del país, porque siempre lo he dicho y lo repito y lo digo en clase, pocas profesiones son tan respetables como la política bien ejercida, un arte, un auténtico arte bien entendido. ¿Qué busca hoy? ¿Qué es lo que quiere el ciudadano? Las encuestas lo reflejan bien. Quieren acuerdos, quieren transparencia y quieren que los partidos persigan a aquellos de sus miembros que no son ni transparentes ni honrados, quieren diálogo, quieren comunicación con ellos y quieren otra cosa esencial también que es muy obstructora. Y es que, al final, las listas las hace el líder y aquellos que están en la lista dependen del líder. Hay que hacer que el político dependa mucho más de aquellos que lo votan, si queremos que la gente confíe en aquellos políticos que votan. Porque al final, si no, ¿qué ocurre? El líder pone al político en la lista y ese político se preocupa mucho más de satisfacer al líder que lo ha puesto en la lista que dar respuestas a los problemas que tienen los ciudadanos que lo han votado. Y el ciudadano en algún momento le va a dar la espalda al sistema, ya estamos viendo manifestaciones de diverso tipo, y eso será tremendamente nocivo, malo, negativo para todos. Por eso les pedimos a los políticos que sean buenos profesionales, que se codeen con aquellos que lo votan y que les den respuestas a aquellos que lo votan, que tienen muchos problemas. Pedro, ¿hasta qué punto personalmente le preocupa a Pedro Saura esta situación global? Porque además se habla mucho de que si realmente va a haber mucha abstención, que los partidos minoritarios suben, pero ¿hasta qué punto luego cuando llegue el momento de las elecciones realmente volverá el ciudadano a confiar en esos grandes partidos que siempre han vertebrado, bueno, siempre en la época más moderna, han vertebrado el país? ¿Hasta qué punto le preocupa a Pedro Saura toda esa situación? A mí me preocupa muchísimo, me preocupa muchísimo porque lo más problemático es que crezca la antipolítica. Claro, cuando crece la antipolítica, lo que terminamos es en un señor que manda y termina, digamos, no habiendo democracia. Los partidos hay que cambiarlos, hay que mejorarlos, por supuesto, y más en este tiempo, pero la democracia y los partidos políticos es el sistema menos malo, pero es el sistema. Es el sistema que hay que cambiarlo, pero insisto, a mí me preocupa la antipolítica, porque vamos a extremismos muy complejos. Pero yo creo que esto hay que relacionarlo con la situación económica. Es
Es decir, este país durante muchos años ha tenido un crecimiento que ha estado muy relacionado con la especulación. Es decir, hay una crisis en el mundo desarrollado, eso es evidente, pero hay una crisis particular de España. Y esos ingresos lo tapaban todo, todas las ineficiencias, de todos los estamentos de la sociedad, lo tapaban todo. Y eso se ha caído y no es sostenible. Y tiene que cambiar todos los estamentos. Los primeros, los que dirigen el país, porque son los más responsables. Pero tiene que cambiar todos. Tiene que cambiar la empresa, tiene que cambiar los periodistas, los medios de comunicación, la universidad, todo el mundo. Quien piense que esto no va con él, no, esto es que estamos... yo creo que los ciudadanos han cerrado un ciclo de la democracia española. Para los ciudadanos se ha cerrado un ciclo en la democracia española. Y lo que quieren es que se abra otro nuevo ciclo. Andrés, ¿qué le parece? Yo quería hacer dos reflexiones. Vamos a ver, hay una en la que es verdad que en una época de crisis como esta es más patente esta separación que existe entre los políticos y los ciudadanos. El otro día leía una encuesta en la que en Europa, en los 27 países de la Unión Europea, me parece que hay una confianza en los políticos del 27 o el 28%, y en España estamos en el 11%, lo cual es, voy a utilizar la misma palabra que Pedro, muy preocupante, ¿no? Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues hombre, evidentemente yo creo que decir, como hemos dicho todos, que que por supuesto asumimos las críticas, y yo con mucho gusto creo que además la sociedad siempre necesita, pues porque creo que es humano echarle la culpa a alguien, y yo creo que los políticos tenemos culpa, eso es indudable, porque nos hemos equivocado, porque no hemos satisfecho las expectativas que habíamos generado en la gente. Ahora, empezar a desmenuzar y a quitar todos los gajos de la naranja, pensando que todo está claro y que hay que hacer lo contrario, yo no lo veo tan claro. Por ejemplo, dice, hace falta que los partidos se democraticen y que las listas sean abiertas, porque si no, lo que ocurre es lo que estaba diciendo Pablo, de que se le hace caso al líder. Pues mira, Pablo, yo perdona que te diga sí y no, es decir, como en todo, o sea, hay una parte de señores que tienen que estar agradecidos pues porque lo han colocado en una lista por razones X, y hay otros señores que los han colocado en la lista por su criterio, por su valoración y por su tal, y que mantienen el mismo criterio y no están pensando en que tienen que decir esto para que por la próxima legislatura lo pongan. Y eso está diciendo que evidentemente, ¿está la gente satisfecha con el modelo político? No. Pero los políticos, algunos, hemos hecho un esfuerzo personal porque creemos que podemos aportar algo a la sociedad. Y evidentemente en el momento en que nos digan que nos vayamos, nos iremos, porque esto es temporal. Lo diga el que, si un político se cree que su dedicación a la política es permanente, está equivocado. Esto es temporal. Y yo creo, yo entré en la política ya muy tarde, yo no entré en nuevas generaciones, yo entré ya con más de 40 años, porque pensé que podía ofrecer algo a la sociedad, y evidentemente me gusta servir a la ciudad, a los ciudadanos, que no tengo que seguir haciéndolo, o que me van a doblar todos mis planteamientos para que me voten. Pues no, yo creo que pasa mucho más, no hemos logrado transmitirle a la sociedad que, primero, somos un reflejo de la propia sociedad. Es decir, si en la sociedad, si en los partidos políticos hay algunos corruptos, iba a decir, y algunos hijos de su madre, que hay que echarlos, pues también los hay en la sociedad, desgraciadamente, y nosotros pues somos los primeros que queremos que esa gente no esté aquí. Pero todos no estamos en el mismo saco. Todos no estamos en el mismo saco, y en eso Pedro está de acuerdo. Por lo tanto, nuestro gran reto es, primero, satisfacer a los ciudadanos, evidentemente, y en esta época es complicado. Sí. Es muy difícil porque tú has tenido que adoptar una serie de medidas que no son la purga de Benito. Y evidentemente en este momento, pues todos nos levantamos por la mañana diciendo, joroba,
O sea, otra vez tengo que ir a esforzarme, a remangarme y a luchar, pues porque... Pero voy a decir una cosa, nos van a sorprender los datos de mayo. Creo que poquito a poquito, evidentemente teniendo que pasar una época que creíamos que iba a ser más corta y que es durísima, creo que ya se van a empezar a notar, y yo te invito, Antonio, a que el 31 de mayo no, el 2 o 3 de junio, que ya sabremos los datos, veamos cuáles van a ser los datos de mayo, que van a ser muy, muy alentadores. Antonio, dos ideas que quería trasladar, añadiendo a lo que ha comentado Andrés. Yo decía antes que los ciudadanos han cerrado o quieren que se cierre un ciclo de la democracia española, y creo que eso es así, objetivamente así. Y lo que piden son cambios institucionales, porque es verdad que el sistema, y esa es la primera idea, el sistema institucional que tenemos no es financiable. No es financiable. Yo creo que tiene que haber cambios importantes en el sistema institucional que tenemos. No es financiable, no se aguanta. La segunda idea es que los partidos, a mi juicio, es una opinión ya personal, los partidos tienen que abrirse. Y me explico. Yo creo que los candidatos a diputado regional, a diputado nacional, tienen que ser elegidos en primarias. En primarias, es decir, que los ciudadanos participen en la decisión del partido a la hora de hacer la lista. Yo creo que, por supuesto, el candidato a presidente de la comunidad autónoma, el candidato a presidente del gobierno, tiene que ser elegido también en primarias con la participación de la gente. Yo creo que el jefe de cada partido tiene que ser elegido por todos los militantes del partido. Es decir, esa democracia tiene que entrar sí o sí. Y quiero decir una cosa más, que me sale del corazón. Algún partido que está diciendo que efectivamente ahora viene el tiempo de los partidos más pequeños, cuidado, porque más democrático que mi partido, no. En mi partido, el candidato a presidente, a presidente del gobierno es elegido en primarias. Ahora habrá millones de españoles que elijan el candidato a presidente del gobierno de mi partido. Eso, en estos partidos pequeños, desde luego, no se hace así. No sé muy bien cómo se hace, pero así no se hace. Y desde luego, cuando se vaya a elegir el jefe del partido, no lo eligen todos los militantes. En mi partido van a elegirlo todos los militantes. ¿Es importante esos partidos pequeños o no? No lo sé. Yo creo que es pronto para decirlo. Desde mi punto de vista es pronto, porque desde luego los ciudadanos piden un cambio de ciclo en lo institucional, y lo que tienen que hacer las fuerzas políticas, el Partido Socialista, desde luego, es lo que tiene que hacer, las grandes fuerzas, tienen que responder a ese cambio, porque los primeros responsables de la situación que vivimos son sus líderes, son sus políticos, y los políticos tienen que dar respuesta. A mí me preocupa para el futuro de España un parlamento muy segmentado. Eso no le da estabilidad al país, eso le genera más inestabilidad, y lo que tiene que hacer, por tanto, las fuerzas políticas, desde luego, hablo por mi partido, el Partido Socialista, es entender lo que pide la gente, para que efectivamente los mejores dirijan las instituciones, para que no se cuele un pelota, es decir, para que los mejores, que es lo que decía Pablo, es decir, para que no se cuele ningún pelota, para que los mejores estén en las instituciones. ¿Le preocupa esa...? No, vamos a ver, los dos temas que ha dicho Pedro son... Fijaros que en esto estamos bastante de acuerdo, porque yo creo que la preocupación, o sea, que hay algo, que es que, con independencia de las ideologías, el servicio público lo llevamos dentro y es lo que queremos hacer, Pues si no, nos vamos a nuestra casa. Que ni Pedro ni yo tenemos ningún problema, quiero decir que hay otros que a lo mejor sí lo tienen, pero nosotros no lo tenemos para irnos a nuestra casa. Y estamos aquí aguantando el remo. No, dos cosas. Lo que ha dicho Pedro, lo primero, no sé si se ha entendido bien, es que hay que aligerar la administración pública y las instituciones, lo ha dicho. Es que lo sepa la gente, tenemos que aligerar. Se ha aligerado bastante, pero hay que aligerar muchísimo más las instituciones públicas, porque evidentemente han crecido de una manera no adecuada, y por supuesto hayan crecido en una época de esplendor y hayas podido ser soportable, hoy en día no es soportable, y por lo tanto eso hay que reducirlo y hay que repensarse muy mucho cuál es la estructura territorial de nuestro país. Un punto. Y en lo segundo que dice Pedro de los partidos, vamos a ver,
es una también respuesta natural de una gente que en un momento dado se ve defraudada y que estamos defraudando a los ciudadanos sin ninguna gana de defraudarlos, ni este señor ni yo tenemos ninguna gana de defraudar, pero como no estamos satisfaciendo sus expectativas, se sienten defraudados, tienen la tendencia a ver a quién vota. Y hay un atractivo en unos partidos pequeños, sin historia y con una solidez ideológica muy frágil, en la que precisamente lo que están haciendo ahora es tratar de que encontremos un Congreso muy segmentado. Que yo estoy con Pedro en que no es que no sea bueno porque no se haya podido trabajar en minorías. Sí, hemos tenido, salvo dos mayorías del Partido Socialista y salvo también una mayoría anterior del Partido Popular y la de ahora, siempre hemos gobernado. Los dos partidos hemos gobernado en coaliciones pequeñas, o sea, no coaliciones entre iguales, sino coaliciones de un partido grande con pequeño. Eso está dentro de el funcionamiento de lo que es España. Y esos experimentos en los que parece que alguien quiere hacer llegar, la gente, cuando no ha estado influenciada en sus sentimientos por una situación como la de crisis, pues ha votado en ese sentido. Y hemos tenido muchísimos años en los que aquí hay un bipartidismo también con partidos presentes, pero que representan ideologías que no están en la mayoría de lo que es la ciudadanía española. Y por lo tanto, yo creo que hay que tener, también es responsabilidad nuestra saber enseñárselo, es también responsabilidad nuestra saber cómo funciona, o sea, que la gente sepa cómo funcionan los partidos, cómo se eligen, de una manera, al final, esas primarias abiertas incluso a la gente que no es afiliada al Partido Socialista, pues hombre, luego al final ves cómo se terminan y al final han votado, porque además es lo razonable, han votado los que son posibles votantes de ese mismo partido. O sea, un señor que tiene claro que va a votar al Partido Popular no va a ir a las primarias del Partido Socialista. Eso es obvio. Entonces, a mí me parece bien, desde luego en nuestro partido lo hacemos de otra manera, y también sometemos a un régimen democrático en el que, insisto, salvo excepciones, estamos porque queremos estar convencidos de lo que decimos, no por satisfacer la voluntad de nadie. Pero tenemos, yo creo que por lo que decía Pablo y decían los alumnos de Pablo, yo creo que esto no puede continuar igual. No, el país no va a aguantar, no es financiable, digamos, el nivel de instituciones que tenemos, como decía Andrés, no es financiable. Y en segundo lugar, yo creo que la política, y los que se dedican a la política, pues tiene que mejorar su calidad política, Eso es muy importante. ¿Y cómo pueden mejorar? Pues es muy importante. Yo confío mucho en los cambios dentro del partido. Es decir, que la gente quiere participar en la toma de decisiones del partido, porque los partidos son de la sociedad. Es decir, el Partido Socialista no es solo de sus militantes y el Partido Popular no es solo de sus militantes, es de la sociedad española, claro. Es de la sociedad española. Entonces, la gente la mejor manera de que el partido termine siendo democrático profundamente y que sus decisiones sean correctas, eficientes y la elección de sus dirigentes sea la mejor para España es que la gente participe en la toma de decisiones. Estamos fuera de tiempo. ¿Un apunte quería hacer sobre ese asunto? No, la verdad es que estamos de acuerdo. Yo creo que evidentemente tenemos que evolucionar. También tenemos que medir muy mucho quien abandera una representación que no tiene. Lo quiero decir porque hay algunos movimientos en los cuales pues parece que hacen un excesivo ruido, pero no responden a una mayoría social en ningún caso. Y luego, Pedro y yo también tenemos que cambiar todos, la sociedad tiene que cambiar y tiene que cambiar todo lo que tiene reflejo y condiciona la percepción de la felicidad de la gente. Lo hemos dicho al principio, pero es así. Es decir, nuestros medios de comunicación también tienen una responsabilidad importantísima a la hora no de satisfacer ninguna frivolidad ni ninguna fantasía de nadie, pero sí poner todas las cosas en su justo término.
los políticos, los partidos políticos, tendríamos todos que olvidarnos en algunos momentos de lo que es la ficción política en el Parlamento. Hoy, esta mañana, hemos tenido un debate muy serio con las modificaciones del Senado de la ley de alquiler, que ha sido, como habrá visto la gente, pues tenso. Y luego nos hemos tenido que sentar, y cada uno con su estómago retorcido, nos hemos tenido que sentar para terminar la ponencia de una ley que es la regeneración, renovación y rehabilitación urbana, que es trascendente, pues en la cual los políticos, los ponentes que hemos ido, hemos tenido que hacer un esfuerzo para olvidarnos de los últimos 10 minutos y decir, oye, y ahora vamos a hacer esto en serio. Nos acabamos de decir algunas cositas que no debíamos de habernos dicho. Por eso la gente también tiene que saber cómo vivimos el día a día, la responsabilidad que cada uno le pone a esto, y que yo creo que incluso, o sea, salvo los indeseables, que los hay en todos sitios, es muchísima, y que confíen en la clase política, pues porque nosotros confiamos en nuestra sociedad y por eso queremos servirla. Para terminar, ya le doy las gracias. Pero el estatus, Antonio, el status quo, Pablo, tiene que cambiar, si no España tiene dificultades en su futuro. El status quo, primero, de su clase dirigente. Gracias a Pedro y a Andrés Ayala, y hablábamos de ese esfuerzo de comunicación. Yo quiero trasladar que desde aquí hemos hecho un planteamiento de invitar a Andrés Ayala, el Partido Popular, a Pedro Saura, el Partido Socialista. Han aceptado. Hablamos de comunicación, de transparencia, de necesidad de relacionarse con los ciudadanos. Tendemos esa oportunidad, y hay dos personas que dicen, sí, cuenta conmigo, además inmediato. Cuando hablamos por teléfono, Andrés Ayala, me gustaría que viniera al programa, sí, ya. Pedro Saura, sí, ya. Y ese es un compromiso con el ciudadano que yo quiero dejar manifiesto desde aquí, que se ha producido con absoluta, sin poner ningún tipo de condiciones, para nada, de primer momento, que se produce de primer momento, y que es fundamental en los políticos, que hay que reconocer y que es importantísimo, ¿no, Pablo? Vamos a transparencia. Yo quería terminar con aquella frase de Groucho Marx: la política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer el diagnóstico falso y aplicar después las respuestas equivocadas. Eso es lo que no debe ser la política española. Y yo personalmente, en mis contactos y mis encuentros como hoy aquí con los políticos, me sorprende pues su calidad humana, su calidad intelectual y el compromiso que tienen con la gente. La pena está en que no todos sois así, y la segunda pena está en que no lo comunicáis bien, por lo visto. Entonces, un poco más, estabas, Andrés, señalando el hecho de que visitasen, que viesen cuál es vuestra actividad. No sé si hay un esfuerzo real y diario en que los ciudadanos sepan y lleguen a esa trinchera que es el Congreso, en este caso, y conozcan lo que realmente, cómo desempeñáis y cómo gastáis, consumir vuestras horas al servicio de la gente. Yo creo que es así para una inmensa mayoría de los políticos que estáis en el Congreso de los Diputados, haciendo una labor muy valiosa, muy importante y absolutamente necesaria para que nuestro sistema democrático sea sano y tenga futuro. Gracias a Pablo Olesa, Pedro Saura y Andrés Ayala, a los tres por haber estado aquí en este programa de debate y haber compartido con todos nuestros espectadores sus puntos de vista, sus opiniones, sus reflexiones al respecto de temas de actualidad, evidentemente. Y a todos ustedes también gracias por atendernos. Volveremos el próximo jueves con más asuntos. Buenas noches.